Muy bien, apreciables estudiantes, muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto poder saludarles, agradeciendo que pues siempre entramos varios minutos antes, por lo menos unos 15 minutos antes, y pues parece que hoy hemos acatado muy bien la instrucción de no entrar directamente por el Google Meet, que de hecho pues es la única vía para nosotros los catedráticos. Así es que agradezco que por supuesto hayan tomado en cuenta esa directriz que va en beneficio de todos. Así es pues de que vamos a dar inicio a nuestra sesión número 5. Vamos a iniciarla, entonces ahorita vamos a poner la presentación. No voy a poder grabar esta sesión ahorita, la vamos a grabar mañana, pero es básicamente el contenido idéntico para que ustedes pues puedan acceder a ella, que no se nos vaya a caer ahorita la transmisión. Entonces vamos a iniciar de lleno y ahorita estamos habilitando para que ustedes puedan tener acceso a la pequeña presentación que hemos preparado para esta sesión, que es ni más ni menos que la número 5. Estaremos justamente abordando distintas temáticas relacionadas con la reconvención y la conciliación. Entonces, esos son los dos temas centrales de los que estaremos platicando en esta tarde. Por supuesto, la recomendación es que siempre tengan a la mano su código de trabajo, el cual esta vez no vamos a utilizar el procesal civil y mercantil. Esta vez bastará con el código de trabajo, porque en este se encuentra temática que tendremos a bien abordar. Así es pues de que ya ahorita estamos cargando la presentación. Esto no va a demorar más que unos cuantos segunditos para que ustedes pues puedan tener acceso a la vista. Ahí estamos. Entonces, como bien les decía, vamos a platicar acerca de todos los temas de la reconvención. Esto es, damas y caballeros, ver su definición. Vamos a platicar también de sus modalidades. También hablaremos de los requisitos que la ley exige para que se puedan plantear la misma y cuándo es el momento procesal oportuno para reconvenir. Asimismo, pues también podremos analizar qué efectos produce la reconvención propiamente dicha. Luego estaremos abordando el otro tema importante. Voy a habilitar ahorita un puntero para ir llevando también la secuencia de lo que vamos diciendo. Luego hablaremos de la conciliación. No vamos a confundir esta conciliación con el proceso de conciliación que es colectivo. Y repito, ese sí es un proceso. La conciliación de la que hablaremos nosotros es una etapa procesal en el juicio ordinario laboral y no es el proceso de conciliación que ustedes, tal vez alguno ya le echó un vistazo, que aparece en el artículo 409 en adelante. Entonces, por favor, no lo vayan a confundir. Estaremos charlando la definición de lo que es conciliación, qué características tiene la conciliación como tal. Hablaremos de su naturaleza jurídica, qué alcances tiene dicha situación de conciliar en un proceso y las clases de conciliación que están efectivamente, aunque no están directamente clasificadas en la ley, la doctrina las clasifica muy bien y nosotros las vamos a reconocer según el caso o circunstancia de que se trate, ¿no? Dicho esto, el objetivo de esta sesión es que ustedes logren establecer qué son las dos grandes temáticas de las que estaremos charlando. La reconvención, que ya dijimos que es la contrademanda, es prácticamente reconvenir, contrademandar, son una misma cosa, recuérdenlo. Y la conciliación como etapa procesal, reitero, no como procedimiento, porque eso es del colectivo, ya van a ver por qué más adelante. Ahorita no me adelanto a eso porque no es el momento.
dentro del proceso ordinario laboral. ¿Cómo operan estas dos instituciones del derecho laboral justamente en el proceso ordinario? Y esto va a permitirles conocer los efectos y cómo está regulada directamente dentro de la norma. Bien, entremos en materia entonces. Aquí tenemos una breve definición de lo que es la reconvención. La vamos a leer solo así, pero luego, y a mí no me agrada que solo así logremos memorizar y de repente no entendemos a fondo qué trata de decir la definición como tal. Entonces, por eso me gusta que luego que la podamos leer, que eso cualquiera lo puede hacer, la analicemos, ¿no? Y por qué dice esto, la definición como tal. Entonces, aquí dice que la reconvención es la acción ejercitada por el demandado al contestar la demanda, hasta nos habla de su momento procesal acá, y derivada de la misma o distinta relación jurídica. O sea, puede ser por el mismo hecho o distinto hecho. Con el objeto actor. Entonces vamos ahora al análisis de la definición. ¿Qué es una acción ejercitada por el demandado? Es muy obvio. La demanda la interpone el actor o demandante. Entonces no puede ser el mismo demandante el que venga a reconvenir, a contrademandarse. Eso sería imposible, o sea, sería absurdo, ¿verdad? No imposible porque de repente, pues ya sabemos que hay circunstancias, pero no. O sea, eso sería absolutamente inverosímil, sería increíble que algo así ocurriera. Entonces, por supuesto, esta es, como si ustedes recordarán la sesión de la semana anterior, que una de las actitudes del demandado de la reconvención, y por eso les decía que esta semana, hoy justamente, íbamos a estar conversando directamente de la reconvención como tal. Entonces, es una de las actitudes del demandado, por supuesto. Y de una vez nos dice, mire, en qué momento se debe interponer la reconvención. No hay otro, ¿eh? Dice, al contestar la demanda, ¿qué le parece? Esto un poquito para que ustedes tengan una idea de cómo se da el ritual, llamémosle así, de la primera audiencia, que el juez verifica la presencia de las partes. Posteriormente, describe brevemente qué hace uno en esa audiencia y le da primero la palabra al actor o demandante si él quiere ampliar o modificar su demanda. Si se dice que no, pues entonces en ese momento el juez justamente le dice a la otra parte cómo va a contestar a la demanda. Y es ahí el momento procesal oportuno en el cual se va a dar eso. Pero bueno, antes de hecho trata de conciliar, pero bueno, hablaremos de la conciliación más adelante. Y derivada, por eso dice acá, de la misma o distinta relación jurídica. ¿Cómo así? ¿A qué nos trata de decir esto? Bien, les voy a explicar. Como ustedes sabemos, pues de una vez yo tengo que irme haciendo las preguntas para tratar de responder qué trata de decir esta definición acá, que es derivada de la misma o distinta relación jurídica. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que el señor Rogaciano trabajaba para X compañía y viene y él, después de 10 años de trabajo, encuentra un lugar donde le pagan más y lo necesitan para allá. Entonces viene don Rogaciano y se va. Ni siquiera da el aviso. Pero recordemos, y esto es de Laboral 1, en el artículo 83 nos habla de un plazo que tiene la ley de dar el aviso, ¿no? Cuando una persona va a dejar el empleo. En este caso, esto es una obligación que la ley le viene a poner al actor, ¿verdad? O en este caso no al actor, sino al trabajador. Mejor dicho, vean lo que dice el 83. Si por favor tienen ahí su código, una vez váyanse al 83 y si no, tomen nota nada más y luego verifiquen. Dice,
El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado sin justa causa, ahí está, atendiendo únicamente a su propia voluntad y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrón de acuerdo con lo que se expresa, con lo que expresadamente se estipule en dicho contrato o en su defecto de conformidad con las siguientes reglas. O sea, también el contrato pudo haber puesto un plazo, ¿eh? Ahí sí que pongámosle ojo a esto. Miren aquí las reglas. A. Antes de ajustar 6 meses de servicios continuos con una semana de anticipación por lo menos, imagínense. Antes de 6 meses, una semana de anticipación. B. Después de 6 meses de servicios continuos, pero menos de un año, es decir, 7, 8, 9, 10, 11 meses. ¿Sí? Véalo ahí. Dice, con 10 días de anticipación, por lo menos. C. Después de un año continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación por lo menos. D. Después de 5 años de servicios continuos, con un mes de anticipación por lo menos. Imagínense que había un contrato individual de trabajo que decía, si el trabajador tuviese 10 años de servicio continuo en esta entidad, dará avisos de querer seguir a otro, de renunciar con por lo menos 3 meses de anticipación. Imagínense que así haya dicho el contrato. Porque hay que la ley establece si no hubiera, por lo menos un mes, pero si el contrato dice, como ya lo leímos, ¿no? Si el contrato establece otro plazo mayor, pues ahí sí tenía que regirse el trabajador por el contrato. Ahí sí no es la duda, ¿no? Porque ahí estaría claro de que si el trabajador firmó un contrato, de que, qué bien, me dan estabilidad, ¿no? Pero si yo tengo 10 años de trabajar, tengo que dar el aviso con 3 meses, pues tengo que cumplirlo. Y dice, en el último párrafo del 83, dichos avisos se deben dar siempre por escrito. No sigue diciendo, pero si el contrato es verbal, pues ni modo, pero por escrito. Bien, ¿por qué estoy poniendo este escenario del 83? Para que tenga sentido el tema de la reconvención, por eso decimos ya sea de la misma o distinta relación jurídica. Imaginémonos que don Rogaciano está ahora peleando su indemnización, haciendo ver de que él aduce de que sencillamente él, él fue despedido de manera injustificada y de forma verbal y ya. Y ahora pues el patrono dice, Dios mío, pero esto no es cierto. Este señor solo se fue y nosotros hasta lo estuvimos llamando a su casa, le mandamos una carta, ¿ve? ¿Qué pasó? ¿Qué, se siente bien? ¿Qué ocurrió? A su familia le preguntamos y no obtuvimos respuesta. Porque el actor, recuérdese, aquí, eso sí, siempre al patrono, en este caso, que es la mayoría de veces el demandado, él tiene que probar, ¿no? Él tiene que probar ese tipo de cosas, porque si va a reconvenir, también aún así, tiene que tener que aportar sus pruebas. Recuérdese que en laboral, la inversión probatoria es algo que tiene responsabilidades principalmente el patrón. Entonces, ahora viene y dice, no, ¿qué hacemos? Si al contrario, por culpa de que él se fue, tuvimos que buscar una persona de emergencia y pagarle hasta más para sacar el trabajo que él hacía, porque era un trabajo muy especial, el que don fulano hacía. Entonces, ¿qué hacemos, Lick? Pues contrademandémoslo, que él pague por ese servicio que tuvo que emplearse por urgencia, ¿verdad? Y que por supuesto ni que venga a pensar que se le va a dar la indemnización cuando él fue quien simple y sencillamente abandonó. Y muy listo el patrono, hasta muestra los avisos donde él ya llegó a la Inspección General de Trabajo, que pues hubo un abandono de trabajo, ¿no? Valga la redundancia, y hasta las cartas que pudieron haber llegado o remitido al señor fulano de tal, todo eso, ¿no? Hay que tenerlo a la mano. Recuérdese que hay que probar las cosas, ¿no? Y el patrono en este caso es el que él siempre tiene principalmente la prueba. Entonces ahí nosotros estamos viendo que está se está entablando una reconvención por una misma relación jurídica. Uno aduce que se le pague la indemnización
Y usted se da cuenta, la contrademanda va en que no se le va a pagar eso. Bueno, de hecho, ahí estoy viendo una reconvención mixta, porque por un lado se está atacando el tema de que no se le va a pagar la reconvención, pero también está abarcando de que por culpa de él se tuvo que contratar a una persona, entonces ahí sí hay distinta relación jurídica, ¿no? Entonces, y que ahora, pues por supuesto, la empresa quiere que este señor les pague por ese precio adicional que se le tuvo que contratar a este tercero, a título de daños y perjuicios, hasta eso, ¿no? Y hasta las costas judiciales de este proceso. Entonces, ahí vemos nosotros entonces cómo se conjugó, de hecho, una demanda que atacó la misma y hasta distinta relación jurídica. Voy a poner ahora otro ejemplo, que ustedes podrían decir, bueno, ¿qué otro ejemplo podríamos dar de reconvención en distinta relación jurídica? Bien, pues una persona que es despedida, se me ocurre ahorita, de manera justificada. Entonces fue despedido de forma justificada, entonces así ya saben ustedes de que no existe indemnización. Pero él viene y encima de todo demanda, pero bueno, aparte, antes de irse, él sabotea varias maquinaria, sabotea la maquinaria, porque se va molesto. Entonces a una maquinaria le tira una tuerca y esta se arruina, a otra que le tenía que echar aceite, le echó agua y la arruina, etc. Entonces él ahora pues viene y demanda, ¿verdad? Que fue despedido de forma injustificada. Y aquí pues aparte de que por supuesto ellos van a aducir de que sí no sé, de que sí fue despedido de forma justificada, por sobre todo lo van a demandar para que él pague la compostura de esa maquinaria que saboteó. Él mismo ocasionó daños. Entonces, por su situación de haber sido despedido de forma justificada. Entonces, ahí vamos a ver nosotros entonces cómo efectivamente se está dando una reconvención, o sea, una contrademanda. Porque claro, ¿verdad? Ustedes, bueno, eso es más civil, pues. Pues básicamente un ejemplo que se nos ocurrió ahorita rápido, para tener una idea de cuándo se puede reconvenir, o sea, contrademandar. ¿Con qué objeto yo estoy contrademandando? No solo es porque sí, no solo, yo demando al señor, voy a contrademandar al señor fulano de tal, ¿y por qué? Porque sí. No, pues tengo que contrariar sus pretensiones. Si él pretende que se pague, yo lo voy a pagar por esto, esto y esto. No solo porque no quiero, ¿verdad? Entonces, vean todo lo que nos lleva prácticamente describir esta sola definición. Pues seguiremos en un poquito más profundizando en ella, no se preocupen. ¿Qué modalidades tiene la reconvención? Esto es muy fácil. Respuesta muy sencilla. La reconvención tiene dos modalidades para poder plantearse. La clásica es de forma escrita. ¿Por qué le digo clásica? Porque prácticamente todo el mundo la lleva ahí su memorial listo. Pues cuando el juez dice, entonces yo te pongo. Y ahora para los que tienen muy buena oratoria y todo esto, pues está también la modalidad oral, que realmente no es leer la reconvención, porque eso no es realmente una modalidad oral, pero que efectivamente, pues, la oral, pues prácticamente tendría que ser el recitar, ¿verdad? De viva voz, cada una de las demandas. O sea, para eso se necesita, por supuesto, se necesita práctica, ¿verdad? Sí se puede hacer, solo con que usted maneje la estructura de un escrito, que vamos a ver los requisitos, se va a dar cuenta que también no es cosa del otro mundo y que efectivamente, pues, ya alguien que está muy dedicado pues va a decir, pues de veras que se puede hacer y se hace sin mayor inconveniente. Entonces, esas son las dos modalidades de reconvención. Pues usted diría, la qué fácil, ¿solo eso? Sí, solo esas dos modalidades son. Yo les dije desde un principio y se los vuelvo a reiterar que si un proceso es bien sencillo, es el laboral. Y de veras que sí. Eso sí, sencillo no significa también que es cualquier cosa, ¿eh?
pero es el más sencillo de los procesos que existen en nuestro país. Entonces, esas son sus dos modalidades. Usted dirá, bueno, ¿dónde está el fundamento legal de esto? Estrictamente, debemos de decir que no existe un artículo que literalmente nos lo refiera. Pero, sin embargo, esto sí ya es prácticamente, recuerden que el derecho de trabajo es de una de sus fuentes es la costumbre. Ya los jueces acostumbran a que se debe de ajustar a las mismas exigencias de la demanda, porque como es una contrademanda, tiene que tener los mismos requisitos de la demanda, porque recordemos, la reconvención es eso, es una contrademanda. Entonces, por eso es que caben sus mismos requisitos, que es lo que vamos a charlar a continuación. Entonces, ¿por qué tendrían que ser los mismos requisitos? No solo por lógica, porque vuelvo a reiterar lo que digo, ¿no? Reconvenir y contrademandar son una misma cosa, sino porque efectivamente hay un principio que ustedes recordarán que se conoce como igualdad procesal. Entonces, no sería justo y sería violatorio al principio de igualdad procesal que la demanda tuviera, digamos, más o menos requisitos que una contrademanda, porque entonces ahí sí estaríamos violando este principio de igualdad procesal. Que por lo que yo les decía, ustedes se recordarán, cuando la primera sesión creo que fue la que hablamos de los principios, por favor, recuerden eso, ¿no? Cuando ustedes hablábamos de que la tutelaridad, pero parece que la igualdad son dos principios distintos, o que se contradicen, mejor dicho. Para nada, la tutelaridad pues es en el sentido de que, por supuesto, el juez escucha principalmente a la parte más débil, que es el trabajador, es el que va en descompensión, y que en caso de duda de ambos, lo que le va a favorecer a él. Pero en cuanto a lo que es el proceso, aquí sí rige la igualdad procesal, valga la redundancia, y fija los mismos requisitos de demanda y contrademanda. Ya les reitero, no lo dice literalmente. No obstante, taxativamente, yo como abogado debo entender, y ustedes lo van a comprender de esa forma, es que si yo digo demanda, artículo 332, y la contrademanda es una misma cosa en sentido inverso, entonces yo uso, obviamente, sus mismos requisitos. Entonces, igual forma como vimos en su momento la demanda, que a partir del artículo 332 en el escrito, del inciso A al D son los requisitos esenciales y del E al H son los secundarios, en el mismo sentido se da la reconvención. Tiene sus requisitos esenciales, así como sus requisitos también secundarios. También, como el artículo 333 del Código de Trabajo dice, si la demanda se interpone oralmente, el juez deberá levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior en el mismo sentido. Si en este caso el demandado pues va a contrademandar y lo va a hacer de forma oral, el juez en la misma forma va a levantar el acta observando que se den estas exigencias. Primero, designar al juez o tribunal a quien se dirige, le va a decir, para el juzgador, yo en este momento quiero reconvenir de conformidad con lo que establece el artículo 333 de forma oral. En tal motivo, me dirijo a usted, honorable juzgador, juez cuarto de trabajo y previsión social, por así decirle, fuera él. Entonces ya cumplí el A, donde dice la designación del juez o tribunal a quien se dirija. B, nombres y apellidos del solicitante. Recuérdese que yo hablo siempre en primera persona. No escribo el señor, sino fulano de tal, ¿verdad? Tantos años de edad, estado civil, nacionalidad tal, de profesión tal, vecino del municipio tal, que tiene lugar para recibir notificación de la tal y tal dirección o la oficina profesional de este servidor ubicada en tal y tal. C, la relación de los hechos. Ante usted, honorable juzgador,
comparezco a interponer la reconvención con base a los siguientes hechos, y ahí cuentan la historia, ¿no? Que en tales fechas el señor fulano tal fue despedido de forma justificada, pero no obstante, él se dedicó a sabotear y a romper los instrumentos. El E, enumeración de los medios de prueba. Bueno, ¿y qué medios de prueba van a presentar? El testimonio de 2 trabajadores que observaron cuando él estaba saboteando, 1, y 2, la prueba de video, donde efectivamente consta cuando él echa la herramienta y el líquido donde corresponde. En ese sentido, pido al honorable juez y hacen sus peticiones. Ya les he dicho que lo bonito de laboral es que ni siquiera tenemos que colocarle que de trámite de fondo usted las puede poner juntas, que no hay problema. Pero si las quiere poner de trámite de fondo, pues adelante. Entonces, le dice igual, solicito, se le dé trámite a la presente reconvención y se agrega el antecedente como tal. Hay cosas que son innecesarias pedírselas al juez, ¿no? Porque que le dé, que notifique a la otra parte, eso es muy obvio, si está ahí enfrente incluso, ¿no? Entonces, hay cosas que mejor no valdría la pena ni poner. Esas son de las de trámite, que se tengan individualizados los medios de prueba, etcétera. La de fondo, que se declare con lugar, por supuesto, la contrademanda, y en su defecto, pues el señor fulano tal pague a esta empresa. Luego, el lugar y fecha, entonces se termina tal y lugar. Y pues si es oral, pues va el señor a firmar el acta al final que el juez vaya a levantar. Entonces ahí vemos nosotros esta situación de cómo se cumplió de los mismos requisitos del 332 y cómo se dio también acerca de la modalidad de forma oral. Bien, algo que de su planteamiento acá, ¿en qué momento yo la voy a plantear? Solo hay un momento procesal para hacerlo, recordémonos, porque también está aquí el principio de preclusión, ¿verdad? Recordemos que por preclusión nos dice que todos aquellos actos que se celebran ya no pueden volver. Ya no. ¿Eh? Eso sería, y si un juez viene y más adelante, en una segunda o tercera audiencia, diera con lugar una de estas cuestiones, una reconvención, él estaría violando la ley, ¿verdad? Porque vamos a ver también lo que dice, en qué momento es el procesal oportuno. Resulta que es al contestar a la demanda. Así es. Ese es el momento. Si yo, señor juez, estamos en esta tercera audiencia, señor juez, yo quiero contrademandar, disculpen, pero ya su situación, esto es, por supuesto, fuera de sí, es extemporánea, y se rechaza de plano porque no es el momento procesal oportuno, esto con base al principio de preclusión, así le va a decir el juez. Hasta le puede jalar las orejas al abogado y pegarle en su cosco porque se está equivocando, ¿no? El artículo 338 del Código de Trabajo es el que fundamenta esto que estamos diciendo, el momento procesal oportuno, algo para hacer match con lo que hemos estado diciendo. Van a funcionar o nos van a ser útiles en momento los primeros 2 párrafos, porque el resto del artículo nos habla de audiencias que tiene el proceso como tal. Entonces, tenemos que enfocarnos principalmente solo en los 2 primeros párrafos. Vea lo que dice. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. Ahí está, se dieron cuenta. Ahí está. Pudiendo, ahí lo dice, ¿eh? Si el demandado no conforma con la pretensión del actor, debe expresar eso sí con claridad, dice, en la primera audiencia. Fíjese bien, ahí lo dice. Los hechos en que se funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto, o sea, en ese mismo momento, ahí lo está diciendo la ley, reconvenir al actor, ahí lo debo de contrademandar. Cuando yo escucho la demanda y cuando me preguntan que cómo contesto a la misma, es ahí el momento, ¿verdad? Vea lo que dice, sigue diciendo el segundo párrafo, que es el otro que ya les dije que también nos interesa por lo que dice. Dice, la contestación de la demanda y la reconvención
¿no? Que a la larga, pues, si voy a contestar la demanda, estoy reconveniendo, puedo reconvenir, perdón. En su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Hasta el momento de la primera audiencia. Nos vuelve a decir, ¿verdad? Ahí. Pero si, aunque diga primera audiencia, también debo estimar como abogado que cuando el juez me dice cómo va a contestar la demanda, si en ese momento solo quiero contestar en sentido negativo y al final quiero reconvenir, ojo, a pesar de que yo me fundamente aquí en el 168 que dicen que en la primera audiencia y todo esto, si el juez ya empezó a diligenciar la prueba, porque recuérdense que desde la primera audiencia se empieza a diligenciar la prueba. Y esto lo dice el tercer párrafo, el 338. Miren lo que dice. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, al celebrarse esta, el actor ampliara los hechos aducidos. Aquí lo que nos habla es de la suspensión. Veamos siempre este 338. Pasémonos al artículo 346. Vea lo que dice el 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Ahí está. Para tal efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Entonces, el juez, aplicando el principio de preclusión, aunque dentro de la misma audiencia, él ya me dijo cómo voy a contestar a la demanda. Yo solo la contesté en sentido negativo y hasta después se me ocurre que voy a reconvenir y él ya empezó a diligenciar pruebas. Yo en ese momento le digo, señor juez, quiero reconvenir al señor fulano. Él me va a decir que no al lugar mi reconvención por el principio de preclusión, porque el momento procesal idóneo para haber reconvenido era al contestar a la demanda y ahorita ya está diligenciando prueba. Entonces, mucho ojo con eso, ¿eh? Somos de momentos, eso es algo así como cuando así sucedía antes, ¿no? Antes era muy común en derecho civil, ustedes lo vieron seguramente en películas y todo esto, cuando el sacerdote decía, si hablen, quiero ponerse a esta boda que habla ahora okay, para siempre. Eso en un momento determinado sucedió, hay que decirlo. Antes cuando la iglesia casaba, sí lo hacía. Después ya cuando primero tiene que celebrarse el matrimonio legalmente y luego por lo religioso, pues ya esto cambió. Y adiós al romanticismo ese de las películas, todo eso, ¿verdad? Pero sí, un momento sí sucedía. Entonces, igual como tenía un momentito antes para decir yo me opongo, igual acá el momento idóneo para reconvenir es al contestar la demanda. Aquí vamos a mencionarles algunos aspectos que eso nos va a permitir regresar al 338. Bien, ¿qué nos dice el primer aspecto? Fíjese lo que dice. Su interposición, estamos hablando de la reconvención, conlleva la suspensión de la audiencia. Ah, qué interesante. Se va a suspender la audiencia. Uh-huh. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Por qué se va a suspender la audiencia? Eso tiene como fin y sentido algo que nosotros sabemos que es constitucional, el derecho de defensa. El actor posiblemente ni se imaginaba que el demandado lo iba a contrademandar. ¿Mm? Entonces el juez, para no violarle su derecho de defensa, le va a dar tiempo para que él conteste a la demanda. Esto también lo dice, hoy sí vamos al tercer párrafo del 338. Dice, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva, para que las partes comparezcan a juicio oral, la forma que establece el artículo 335. Entonces, ahí lo vemos. Si suspende para una situación como lo que es la ampliación de una demanda, el 340 nos dice también la misma fórmula debe de ocurrir
en caso de la reconvención. Y van a ver que, por eso yo les puse primero lo que ocurre cuando, si solo con ampliar una demanda y modificarla implica normalmente su suspensión, entonces por igualdad procesal, vea lo que dice el 340. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia, señalando una nueva para que tenga lugar la contestación. Hago un paréntesis, ¿ya vieron? Entonces, de qué forma nos está diciendo la ley que efectivamente le va a dar el tiempo también ahora al contrademandado para que éste se defienda? Por eso es que lo hace, pero vea lo que dice la ley. Así como arriba dice, leímos que a menos que la otra parte decida, aquí dice algo similar, vea lo que dice. A menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar, lo mismo que dice el 338, lo que se hará constar. Ahí mismo el juez dice, se toma constancia de que el señor fulano de tal, en este acto desea contestar a la contrademanda interpuesta en su nombre. Entonces, por eso, eventualmente lleva su interposición a suspensión de una audiencia. Y usted dirá, pero entonces, ¿por qué yo la puedo contestar y usted dice que se suspende? Que normalmente uno va a agarrar las cosas de que, pum, ahorita me están contrademandando. Entonces, mejor me tomo mi tiempo y contesto, ¿no? Pero ya les digo, también si yo veo que tengo las herramientas, pues en ese momento puedo hacerlo, pero esto es muy ocasional, ¿eh? Y por eso la misma ley lo refiere así, a menos que el reconvenido manifieste su deseo, pero ya les he dicho. Ahora, si yo pues estoy ante la posibilidad de que sé que me pueden contrademandar y voy preparado para eso, pues adelante. Pero reitero, un aspecto importante es de que usualmente se va a suspender la demanda, ¿verdad? Y también yo como abogado, pues no es del todo malo que se suspenda, porque la verdad del caso es de que así me da tiempo para prepararme a contestar ahora. Pero la contrademanda, pues es una demanda ahora en contra del actor, ¿no? Es para invertir roles prácticamente. El siguiente aspecto es que una vez contestada la reconvención, los plazos de la prueba operan para ambas partes. ¿Se acuerdan que hace un rato leímos el 346, verdad? Volvamos a tirarnos al 346, donde decía que todas las partes deben todas las partes deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia, todas las pruebas, perdón. Para tal efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Entonces, ahí está. El plazo de la segunda audiencia no se lleva en cuerda separada la reconvención como si fuera un incidente, no. No es un incidente. Recuérdese de eso. La reconvención no es un incidente. Y al igual que la demanda, tiene que resolverse en sentencia. ¿Ah? Entonces, eso sí es algo que deben de tomar en consideración. Acuérdense, la reconvención no es incidental. Se da dentro del proceso mismo y también por principio de concentración y economía procesal, no se puede llevar como un juicio paralelo de contrademanda y de demanda, ¿verdad? Entonces, esos son de los aspectos que deben tomarse siempre en consideración. Otro importante es que el juez de igual forma va a tratar de avenir a las partes, a pesar de la situación. Usted dirá, pero ¿cómo si ya hasta el otro está peleando? Ahora los dos están. Esto no lo dice, y eso para prepararnos para el siguiente tema, ¿no? Regresemos ahora al 340. Vamos al segundo párrafo del 340. Vea lo que dice el segundo párrafo. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que conviniere, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones. Ahí estamos. Entonces, esto nos prepara para el tema que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero vea esto, cómo el juez
a pesar de que ya existe demanda y ahora contrademanda, igual él debe tratar de venir a las partes, todo por el principio de conciliación. El derecho de trabajo busca y debe ser principalmente motivo de conciliación, así dice la ley, así dice el cuarto considerando, se recordarán ustedes, el cuarto considerando, eh, del Código de Trabajo, lo voy a decir ahorita cuál. No, es el sexto considerando, perdón, el sexto considerando, así lo dice. ¿Sí? Que las normas del Código de Trabajo deben inspirar en el principio de ser esencialmente conciliatorias de capital, trabajo y atender los factores económicos y sociales pertinentes. Ahí está. Entonces, por ese principio que está en el sexto considerando, no cuarto, perdón, es que el juez efectivamente de igual forma trata siempre de venir a las partes, ¿verdad? Entonces, para ir abandonando el tema de la reconvención, recordémonos que es la misma contrademanda, es exactamente la misma cosa. Se plantea en el momento de contestar a la demanda propiamente. Lleva los mismos requisitos de la demanda, como ya vimos, y los plazos de la prueba son exactamente los mismos. Es decir, para no, por principios de economía procesal, concentración y celeridad, hay los tres juntos, ¿no? Pues tiene que estar siempre cerca de la prueba también, la celeridad. Entonces, por eso es de que va a utilizar las mismas audiencias que tenía programadas previamente para la prueba del caso principal, también para la reconvención. Así es de que ya lo sabemos. Por eso es que también el juez deja con lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Cuando se suspende, ¿verdad? Porque si yo tengo que ofrecer prueba para demostrar que no es cierto, pues también, ¿eh? Entonces, la llevo, eso sí, al momento que conteste a la reconvención. Ustedes dirán, bueno, ¿y tiene plazo esto? No, ahí claramente dice la ley que pues, el juez suspenderá la audiencia y programará una nueva. No dice plazo, y esa pregunta pues me la hice yo solo porque sé que quizá más de alguno la pensó. Bueno, ¿hay plazo? El juez ahora es conforme a la audiencia, ¿no? Porque si quisiéramos ponerle plazo, hemos visto que la ley dice que no debe transcurrir más de 3 días entre la demanda pero eso lo dice el 337 así, cuando antes no había tanto, ¿verdad? Entonces, si le quisiéramos poner plazo, le tenemos que poner que igual, ¿no? Sería dentro de 3 días, pero eso sería muy soñado, ¿verdad? Entonces, no hay plazo y en la realidad, en la práctica, pues es cuando el juez tenga audiencia, definitivamente. Entonces, esos son los aspectos de la reconvención o contrademanda. Pasemos ahora a platicar de la otra institución laboral que nos atañe. Esta la mencioné hace un momentito y que pues es muy importante definitivamente. Este es el nombre, conciliación, no le voy a decir nunca reconciliación porque el derecho laboral no es reconciliatorio, sino es conciliatorio. Es decir, la conciliación opera una vez, ¿no? O sea, una vez se conciliaron, vaya. Después, tú dices que ya no estoy de acuerdo y ahora no es así, ¿verdad? Por eso vamos a ver los efectos de esta. Hay reconciliación ahí, yo diría, cuando usted sí ha visto el tema en derecho de familia. De hecho, el Código Procesal Civil y Mercantil, fíjese que hay por 430 por ahí, cuando nos habla del divorcio, dice que si las partes en la separación del divorcio, antes de que se dicte sentencia, se reconcilien, ahí se habla de reconciliar, porque ahí obviamente el matrimonio es de altibajos, ¿no? Es de ofensas y perdones y todo esto. De modo, son dos seres humanos conviviendo juntos. Entonces, ahí sí se habla de reconciliación, pero eso es derecho de familia. Solo se los puse en cuenta para que vean en dónde sí se habla un término y en dónde manejamos otro. Pero laboral, el término es conciliación, porque aquí si no es que, vaya, llegamos a un acuerdo, después nos peleamos. Y no, aquí es conciliaron, entonces vamos a ver qué efectos tiene esta conciliación.
ejercicio de que la leemos y después la analizamos. Dice, etapa procesal en la que el juez, una vez enterado de las posiciones de ambas partes, vea cómo el juez ya está enterado de las posiciones de ambos, procura el advenimiento de las mismas, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de arreglo con finalidad de evitar el trámite del proceso y ponerle fin al mismo mediante convenio que es de carácter de título ejecutivo. Aquí está, mira. Esto último lo vamos a analizar bien. Vamos desentrañando cada una de las cosas que dice. Es una etapa procesal, recuérdese. Si alguno me dice procedimiento de conciliación, está equivocado. El procedimiento de conciliación es del colectivo. Y este se verá en su momento. El proceso de conciliación normalmente sirve para evitar que se vayan a la huelga, al paro, pues. Usted dirá, pero es que yo lo leí a partir del 377, pero ahí está leyendo lo del colectivo. Así que no se vaya a meter todavía a Honduras, quédese aquí en Guatemala, ¿verdad? Eso que ustedes, quizá alguno ya por adelantado quiso leer, y está bien ser acucioso y tratar de adelantarse, pero ojo, los puede confundir. Nada que ver lo del 377 y 409, porque eso es del colectivo, no tiene nada que ver con esta etapa procesal, o sea, momento procesal, le podríamos decir también si queremos, pues, ¿eh? En la que el juez, disculpen, perdón, en la que el juez una vez dice enterado de las posiciones, o sea, uno que demanda y expresa en qué sentido, y el otro que contestó en sentido negativo, interpuso una excepción perentoria, o bien se allanó parcialmente o está reconviniendo. Entonces, ya que los escuchó a los dos, ya sabe cómo están listos. Ahora procura el advenimiento. Esta palabra advenimiento es un léxico jurídico. Advenimiento, ¿verdad? Quiere decir poner a las partes en buenos términos. ¿Mm? Eso quiere decir prácticamente para que no exista cacofonía, ¿no? Para que dijera la conciliación, procura la conciliación, ¿no? Entonces, procura el advenimiento, o sea, la paz entre las partes, pues, si lo queremos decir así. Aquí dice algo que, bueno, esto dice la ley también, o la doctrina, pero ojo, el juez debería ser el que propone fórmulas ecuánimes. Eso debería de ser el juez, pero no les voy a mentir, en la práctica, muchas veces el que hace eso no es el juez. A veces lo hace el oficial, y en muchos casos ni siquiera el oficial, sino entre los abogados y el actor y el demandado, prácticamente. Y de veras que no debería de ser el caso, ¿verdad? Porque no debería de ser, pero desafortunadamente ustedes no se vayan a sorprender si esto ocurre así. Ustedes vean que se va el juez y ¿qué les pasa? Yo recuerdo mi primer caso cuando que estaba en la práctica y cada vez nos decía, juez, bueno, ya ustedes ya conciliaron ahora. No, señor juez, entonces pasen ahí a un saloncito ahí. Entonces, según yo dije, ya no tardan en venir el juez. Nunca llegó. Y pues, gracias a Dios sí lo arreglamos con el otro, ahora colega, ¿no? Entonces, hace como unos 15 años eso. El caso es de que así sucedió y créanme que sigue sucediendo. Entonces, ya saben. Pero lo normal, y si alguno de ustedes llega a ser juez, por favor, traten de hacerlo, ¿no? Propónganle a las partes fórmulas ecuánimes de arreglo. Que bueno, señor, y verdaderamente usted no está, ¿hasta cuándo quiere pagarle al señor fulano tal y todo esto? Entonces, aquí es donde rige aquel famoso principio, ¿verdad? De economía procesal. Un juicio sale caro para el organismo judicial, ¿verdad? Sale caro en audiencias, sale caro en que esta audiencia le va a quitar tiempo a otras, híjole. Entonces, para evitar eso, pues el juez busca justamente que se dé la conciliación. La finalidad
es esto, evitar el trámite del proceso. Y eso es bueno, es buenísimo, ¿eh? Pues hay quienes muchas veces dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿verdad? Porque saben que puede llevar mucho tiempo, si no. Ponerle fin al proceso, ¿verdad? ¿Mediante qué? Ustedes dirán, bueno, pero es malo que concilie, porque si después ya no quiere pagar, no, eso no queda ahí. Porque se celebra un convenio que es de carácter de título ejecutivo. Es decir, si esta persona no me paga en este momento, ya se comprometió y que me va a pagar dentro de los próximos 10 días, entonces, por eso les digo, ya no hay reconciliación, no, ya se vuelve un título ejecutivo. Ya en su momento, cuando hablemos de la ejecución, vamos a ver cómo es que se da. Lo bonito es que elaborar la ejecución igual se va de oficio. Yo solo le bajo el mío, señor juez, tal, no me quiso pagar, ofrece el crédito ejecutivo, ya con eso se va de bajadita solito, ¿verdad? Por el llamado principio procesal de oficio. Yo les menciono mucho los principios, como ustedes se pueden dar cuenta, mis apreciables estudiantes, porque son muy válidos. Con los principios se ganan casos, solo con que usted los cite. Lo que hay quienes digan, pero no están todos los principios en la ley, pero son los principios que sostienen al proceso, ¿verdad? Y esos pesan, en serio que sí. Y por eso se los estamos citando también en cada momento, ¿verdad? Entonces recuerden eso de esa palabrita de título ejecutivo. Su importancia. ¿Por qué decimos que la conciliación es importante? Aquí está lo que yo les decía. Porque se inspira al menos aquí tenemos 3 principios. El de economía procesal, lo que decía el demandado, y le va a salir caro también al demandante, ¿verdad? Entonces, que quiera que no le tiene que pagar a su abogado. Y también hasta a un abogado le puede salir caro, porque muchas veces la parte, mira, pero ahorita solo tengo 100 pesos. Entonces, por eso, ¿verdad? La economía procesal. También de sencillez, porque es cierto, es un proceso que no debe ser complicado, ¿verdad? Un proceso sencillo, como se los expresé desde el principio. En la primera sesión se los dije, este es un proceso sencillo, ¿verdad? No tiene complejidades marcianadas, diría un amigo, ¿verdad? Entonces es un proceso que tiene que ajustarse a esa realidad de que no debe de ser justamente complejo. Y por supuesto, ¿verdad? El principio de conciliación propiamente dicho, que ya mencionábamos hace un instante en el sexto, considerando el Código de Trabajo, ¿verdad? Hay un principio, imagínense, que es de conciliación, que nos habla de avenir a las partes, de evitar justamente el pleito y de buscar el mejoramiento rápido para que, como diría Mario López Larrabe, para que la justicia llegue antes que el hambre, ¿verdad? Aunque sabemos que en la mayoría de casos, pues, llegó primero el hambre y la justicia ahí me le dan saludos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese es el deber ser, es la situación que debe existir. Decíamos que es una etapa obligatoria, por supuesto, y es obligatoria con base principalmente a este principio. Es el más obvio, ¿verdad? Este principio es el más obvio, y ahí sí que no cabe otra situación de que la conciliación puede en un momento determinado, la mayoría de casos, ponerle fin al proceso, a menos que, por supuesto, ya dijimos, el otro se quiera echar para atrás. Pero ya después esta persona no puede buscar una reconciliación porque no hay reconciliación, solo hay conciliación. Fíjense que pese a que es una etapa obligatoria, les voy a contar de que también se puede tratar de conciliar en cualquier etapa del proceso, antes de que se dicte sentencia. Y es justamente con base a este principio. Vea cómo, a diferencia de la reconvención, se recordarán ustedes, que cuando hablamos de la reconvención dijimos que el momento procesal para poder reconvenir es solo uno. Dijimos que es al contestar la demanda, la conciliación. Así en ese momento no hubo advenimiento de las partes y el juicio sigue. Puede haber conciliación más adelante. Y ustedes dirán, pero eso ya es con reconciliación. No, porque nunca hubo conciliación. Entonces, por eso no es reconciliación.
Sería reconciliación cuando hubo conciliación y se volvieron a pelear, ¿ya? Entonces, en cambio, cuando no hubo conciliación y posteriormente la puede haber, entonces eso es una sola conciliación. ¿Me explico? Con esa palabra. Entonces, este es el tema de la situación que nos atañe y vamos a regresar al artículo 340 para verificar lo que les estoy diciendo. Vean lo que dice. Sobre todo el segundo párrafo y tercero del 340 dice: contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Ahí está lo que yo les decía. El juez, que la ley dice que es el juez. Pero bueno, la verdad que también los jueces están muy ocupados. Hay juzgados donde de lo que ahorita trato de conciliar a estos, voy a ver si logro adelantar otra audiencia, sobre todo cuando hay juzgados pluripersonales, ¿verdad? Donde hay más de un juez, entonces están corriendo, lo que estos están conciliando, voy a ir a firmar ahorita una sentencia, no sé. Entonces, por eso también hay que comprenderlos y ya les digo, posiblemente alguno de ustedes llegue a ser juez y pues va a encontrarse en una situación similar. Dice: fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto, ahí mismo, lo que nos está diciendo, cualquier fórmula de arreglo que conviniere, siempre que no contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. ¿Qué le parece? ¿No? Dice algo más. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda, en todo o en parte podrá procederse por la vía ejecutiva, ¿no? Ahora, esto es directamente, vamos a dejarlo ahí. Esto es por otra situación. Esto está acá, pero es más de plano ejecutivo y ahorita no estamos hablando todavía de la ejecución. Entonces, ahí estamos viendo definitivamente cómo se da esta temática de la conciliación y que lo que se celebra ahí prácticamente, definitivamente queda plasmado y el juez toma nota de esto. Ahora ustedes posiblemente se están preguntando qué pasa si la conciliación es parcial. Ahorita vamos a eso, porque sí lo vamos a hablar ahorita. Primero hablemos de su naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la conciliación? Aquí está. A veces las preguntas más complicadas tienen las respuestas más simples. Así decía el diario de Sofía, ¿no? que es un libro de filosofía pura. Y aquí está. ¿Por qué? Normalmente se concilia cuando hay proceso. Por eso. Por eso es que la conciliación es eminentemente procesal. ¿Verdad? ¿Por qué se tuvo que llegar a juicio? Porque no hubo acuerdo antes, no hubo conciliación. ¿Y porque ahora sí? Porque ya había proceso. Entonces, por eso es de que su naturaleza jurídica es así de simple. Eminentemente procesal. Alguno dirá, es igual que la jurisdicción privativa. Sí, ambas son eminentemente procesales. Así de sencillo. Características que tiene la conciliación. Ya les digo, ahí dejé ahorita, ahí sí que en el post-it dejé pegada la conciliación parcial. No crean que no voy a hablar de ella, por supuesto que sí. Y de hecho hasta el fundamento legal hablaremos, pero vamos paso a paso. Hablemos ahora de cuáles son estas cosas que vienen a caracterizar a la típica conciliación. Bueno, primera de ellas es una etapa obligatoria. ¿Qué les parece? ¿Sí o sí debe de hacerse? Sí. La ley lo dice. Artículo 340, segundo párrafo. Ahí lo dice. El juez procurará venir a las partes. ¿Y qué pasa si el juez no lo hace? El juez está violentando la ley, está variando las formas del proceso, está violando un principio que se conoce como el debido proceso, que este es válido para todos los procesos, ¿no? Y entonces es objeto incluso de que yo le interponga recurso de nulidad
bueno, ahorita no voy a adelantar, mejor hablar de recursos de nulidad, pero el juez estaría violando la ley, ¿verdad? Porque es una etapa obligatoria. Recuérdense, etapa. Por si acaso alguno ya está leyendo, pero es que ubica hay un proceso, sí, pero ese es en el colectivo. No se me adelante, ya vamos a llegar al colectivo. Primero miramos el ordinario. Además, le aseguro que como abogado va a haber más procesos en el ordinario que colectivos, en serio. Son más comunes los ordinarios. No estoy diciendo que los colectivos no existan, por supuesto que los hay, pero se ven más ordinarios, en serio que sí. Entonces, es una etapa obligatoria. Segunda característica, vea esto, puede tener como resultado la culminación del proceso, ¿verdad? Por supuesto, si se concilió totalmente, el proceso ahí puede terminar y se va a celebrar un convenio entre las partes. ¿Qué le parece? ¿Ah? No queda solo así, y ese convenio no es cualquier cosa, ¿eh? No es algo que quiera decir el patrón, ay, que firmemos y después ya no le pago. Vamos a ver si después no le paga con ese convenio, ¿eh? Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Lo dice, tercera característica, puede realizarse en cualquier etapa del proceso antes de que se dicte sentencia, por supuesto. Esto con base al principio de conciliación. ¿Verdad? Efectivamente, el derecho procesal laboral propiamente dicho, es conciliatorio, ¿verdad? Entonces se puede realizar. Ya vimos que, pero eso es reconciliación, no es reconciliación porque no hubo conciliación primero. Entonces, si la primera vez no hubo conciliación, ¿por qué ahora le vamos a decir a esta reconciliación? ¿Verdad que no? Así que, por si alguien ahí los quiere convencer de que se llama reconciliación, ahí se acuerdan que no, por favor, ¿verdad? Es como que le estemos diciendo, no sé, al señor o a mí, que me llamo Edgar, mi primer nombre es Edgar, que me llamo Edgardo. Me llamo Edgar, no Edgardo, ¿verdad? Entonces, unas letritas le cambian el sentido a las cosas. Así que mucho cuidado. La cuarta característica dice que el convenio suscrito no puede implicar, esto lo puse entre comillas. Bueno, así dice la doctrina, así dice la ley, ¿no? Pero la realidad es otra. En la realidad ustedes van a darse cuenta de cosas como, usted quiere 100,000 quetzales, pero mire, yo aquí tengo 75,000, aquí están, aquí los traje, no le puedo dar más, tómelos o déjelos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Dígame si los toma ahí el trabajador, dígame si no está renunciando, disminuyendo sus derechos. Claro, ¿verdad? Y es ahí donde uno dice, bueno, más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿verdad? Entonces, las partes, ¿qué hago? Mire, me está dando 25,000 menos. Yo quiero, uno tiene que ser sincero. Puede ser, son 25,000 quetzales que no nadie se los haya tirado. Eh, y que cuesta ganárselos, pero tiene que evaluarlo. Y aunque la parte termine aceptándolo, hasta mucho menos aceptan a veces algunos, eso les termina produciendo renuncia y disminución de sus derechos. Imagínense, ¿verdad? Es la triste realidad. Lo dice la ley, la doctrina, pero la práctica, es bien distinta en ese sentido. Al menos en este sentido es tremendo. Luego nos dice que el convenio, solo, dice aquí, en el convenio, solo hay concesiones, o sea, solo el patrón otorga concesión. Así debería de ser. Lo único que concede aquí, lo que está pretendiendo el actor, pues debería ser el patrón. Aquí el patrón, el trabajador no tendría que hacer algo más. Pero le voy a dar tanto, pero va a trabajar un mes más. ¿Eh?
le voy a dar eso, pero quiero que tiene que hacerme 100 más pantalones para que no. Entonces las concesiones son únicamente del lado patronal, ¿no? El patrón es el que tiene que venir y ceder y hacer, porque definitivamente es lo que a él le toca, ¿eh? Y aquí viene lo que yo les decía. Bueno, y ese título ejecutivo que el convenio adquiere carácter de título ejecutivo. Bueno, esta sola palabra de título ejecutivo, ¿eh? Ejecutar a la persona. Que ya les dije que se quiera pasar, le digo, decir el patrón, sí, ahorita, mire, yo le voy a pagar. ¿Está seguro? Sí, hagamos ahí un... Y después, y él en su mente, ya ni le voy a pagar. Que sueñe. Después ya, ahí sí, cuando estemos hablando un poquito de la ejecución, ya vamos a ver que ahí sí se le puede embargar, por supuesto, está bien, ¿verdad? Que cubran, por supuesto, el monto de la demanda, más las costas judiciales, los daños y perjuicios, ¿no? Todo lo que sea. Entonces, le puede salir más caro al patrono. También eso es algo que uno tiene que decirle siempre al patrono, ¿verdad? Antes de querer no conciliar, decirle, miren, y al final de cuentas también la sentencia a usted le va a salir más cara, ¿verdad? Entonces hay que saber pelear los procesos y saber llevarlos también, no solo es así como así. Pero aquí el convenio de la conciliación, ¿no?, adquiere este carácter de título ejecutivo. En su momento hablaremos de la ejecución laboral y van a ver cómo es, ¿no? Y ya les digo, es bien fácil un ejecutivo en lo laboral. Yo vengo y con este, digamos, el convenio celebramos, se lo interpongo al mismo órgano jurisdiccional y pues es el que se va a encargar le va a dar un plazo incluso. Déjenme decirles que les dan hasta plazos, a veces les dan plazos bien cortos, les digo, sería el plazo de 5 días, a veces máximo de 30 días, dependiendo, ¿no?, de lo que el juez considere y estime, para que pague. Caso contrario, pues efectivamente se procederá por la vía ejecutiva, así lo dice directamente, apercibiendo. Pero bueno, no me voy a adelantar a hablarles ahorita de la ejecución, eso lo hablaremos en su momento. Solo quiero que se les quede esto, que el convenio de la conciliación, por supuesto, tiene carácter de título ejecutivo. Ahí está. Aquí por eso lo dejé en el post-it, ¿verdad? Cuando hablábamos de la conciliación parcial. Bueno, ¿cómo se clasifica la conciliación? Tengan pena, no son 80 formas de clasificación, ¿no? Solo son 60. Son solamente estas 4 que ven ustedes en su pantalla. Estas 4 y nada más. Las mismas que tiene cómo se clasifica la conciliación. Entonces, en el poste de la conciliación parcial. Recordamos que ya ustedes la palabra parcial creo que la conocen muy bien, pero parte, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿puede existir conciliación parcial? La respuesta es sí, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre la conciliación parcial? Aquí lo dice, cuando el convenio que se celebra abarca solo algunas de las pretensiones del actor. Cuando dice, sí, señor juez, yo acepto que ya no le pude pagar prestaciones irrenunciables, ¿cómo se llama? Y sus horas extras. Yo acepto que ya no se las pude pagar. Se las voy a pagar. Ahí está, ¿no? Entonces se las voy a pagar por este acto. Ahora, lo que él dice, que las vacaciones, no, es así, se las pagué y lo voy a... Entonces ahí está aceptando de que se iba a pagar ahí, como que fue un allanamiento, ¿no? Muy similar ahí la conciliación. Sí, yo acepto que en parte, pero lo demás, no, usted está mandando, eso no es así, qué sé yo, como usted le quiera, pero el juez vuelve a preguntarle, pero mire, parcialmente eso sí lo reconozco.
pero solo eso. Vaya. Ahí se celebra el convenio, miren. Ahí se celebra el convenio donde abarca solo algunas de las pretensiones, o sea, lo que busca. Sigue su camino con todo aquello que no se logró conciliar. Sigue su camino. Por eso les decía, hasta el fundamento legal les voy a dar. Ahí está el artículo 341 del Código de Trabajo, ¿verdad? Dice, si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Y dice, si no hubiere conciliación alguna, el juicio proseguirá. Ahí está, así de simple. Si no hay conciliación, el juicio sigue de frente. 341 nos lo ha dicho. Si es parcial, igual sigue, por lo que falta. Se tiene que salir de dudas el juez. Recuérdese que el proceso de trabajo es de conocimiento, un típico proceso de conocimiento, entonces hay que ver qué pasa, pero al menos ya es un peso menos no tener que probar parte de las pretensiones que busca el actor, ¿verdad? Entonces esa es la conciliación parcial, está su fundamento de derecho. Y recuerden que igual, ¿verdad? Y eso mismo parcial, quizá alguno de ustedes se preguntará, ¿y ese mismo convenio de conciliación parcial tiene carácter de título ejecutivo? La respuesta es sí, por supuesto. Imagínense que el juicio siguió y el juez le dio 7 días para que se hiciera el pago de lo que el señor está aduciendo y no ocurre. Ahí mismo se le hace saber, luego la siguiente audiencia se le puede, o antes, a través, se dirige un memorial haciéndole ver al señor juez de que la otra parte pues incumplió en el convenio, que ahora pues se lleve por la vía ejecutiva. Y entonces el juez pues no quedará más que ejecutar al señor por esa situación, aunque el proceso, el resto, tiene que seguir su curso, pero va a salir ejecutado ahora por esa conciliación parcial que hizo en su momento. Por eso no es, ahorita me lo engaño y después miro, ¿no? Sale ejecutado, por supuesto. Entonces ya vemos qué toma esto. Luego la conciliación total, pues esto es muy simple, creo yo, ahí sí no hay mucho que decir en cuanto a que si es total, es en su totalidad en todo, ¿verdad? Eso es, se chocan las manos, está bien si le voy a pagar tanto, que yo les decía, don fulano, no le llevo a los 100, pero 75 le doy, más no puedo. ¿Los quiere? En 2 días se los deposito. Ahí está. Y también produce, por eso produce la aceleración de un convenio. Y este convenio, aquí sí se van a abarcar todos los puntos litigiosos, desde luego, y se convierte en título ejecutivo. Ahí están 2 artículos del título ejecutivo solo para, no sé si leerlos porque esto todavía no es un momento procesal, pero si quieren solo leamos la primera línea del 425 para que vean ustedes ahí dice arribita el 425, ejecución de sentencias, ¿verdad? Un título ejecutivo es como una sentencia prácticamente. Dice, debe ejecutarse la sentencia del juez que la dictó en primera instancia. Ahí sigue diciendo eso. También, por supuesto, más adelante hablará de los arreglos. O sea, no voy a hablar ahorita de esto porque no quiero, la verdad, confundirlos y que vayan a pensar que esto también va a venir en el primer examen parcial. No. Entonces, ya lo saben. Pero ahí están 2 artículos para que vean que esto se vuelve título ejecutivo. Como que fue una sentencia el título ejecutivo. La otra conciliación que existe es la denominada conciliación extrajudicial, aunque ojo, se lleva a cabo, dice, entonces ya veo que se puede, no es eminentemente procesal. Estamos diciendo que solo es así, ¿verdad? Principalmente en la vía administrativa. Cuando se trata de conciliar y hay un inspector general de trabajo, a eso nos referimos a la vía administrativa, ¿verdad? Principalmente. Esa es la conciliación administrativa, pero ojo, que esa misma conciliación por administrativa
que sea, el convenio también adquiere carácter de título ejecutivo. Ya después es más sencillo solo tirar el título ejecutivo al juzgado y vámonos. Así que ya saben, ¿no? Interesante que es. También se puede realizar por las partes, eso sí, con la presencia de un notario. Y formamos parte de nosotros como abogados cuando litigamos pleitos propiamente. Pero cuando hay arreglos donde las partes no están peleando, yo entonces ejerzo la otra profesión que es el notariado. Por eso es que siempre decimos, no van a pensar, también puede ser realizada por las partes por abogado. No es abogado, aunque sí soy abogado y notario. Principalmente yo estoy actuando como notario, porque de hecho voy a celebrar un instrumento notarial, ¿verdad? Que también, por cierto, puede surtir como título ejecutivo. Yo eso es lo único que puedo hacerle ver al notario, ¿verdad? Que se le van a consultar a usted, mire, quiere que conciliemos y va a llegar un notario. A ver, entonces hay que colocarle ahí que esta conciliación tendrá carácter de título ejecutivo, para que así, si él le incumple, se le pueda ejecutar más fácilmente, ¿verdad? También ahí está la conciliación extrajudicial, pero reitero, principalmente se da en la vía administrativa. Acordémonos. Y ojo, el convenio también se vuelve título ejecutivo. Así que ya lo sabemos. Y por último, está la llamada conciliación judicial. Bueno, se lleva a cabo por los jueces, ¿no? Quienes suelen apercibir por el cumplimiento de lo pactado. Claro, ustedes dirán, pero la conciliación judicial no es la misma de la parcial y la total. Legalmente, sí. Doctrinariamente, no. Tiene su pequeña diferencia, ¿eh? Doctrinariamente, pues es judicial porque el que la realizó fue el juez, ¿no? Y que obviamente él la percibe. Recordemos esta palabra de apercibimiento, cumplimiento de lo pactado. ¿A quién? Principalmente al demandado, ¿no? Que le dice, recuérdese que tiene... ¿eh? Entonces, por supuesto que la conciliación parcial es judicial. Por supuesto que la conciliación total es judicial, claro. Para que veamos la diferencia entre la conciliación extrajudicial y la judicial, pues ese es el fin que quienes crean los libros, la bibliografía que a nosotros, a todos nos sirve de apoyo. Entonces, así es. Perdón, estoy secando la garganta. Entonces, mis apreciables, esto es en cuanto al tema de la conciliación. Les dejo aquí unas preguntas, por favor. Estudien no solo estas preguntas, estudien todo lo que está en las clases, ¿eh? Las preguntas sirven, por supuesto, ¿eh? Las preguntas sirven para que ustedes estudien, pero también por eso hay unas microsesiones que tardan menos de 15 minutos y que ustedes pues les insto a que las vean. Ahí está la misma presentación, pero mucho más resumida que la clase que hoy hemos tenido. A pesar de que está resumida, abarca los puntos torales, pienso yo, y eso les va a servir para que ustedes vayan tomando nota al respecto, porque no se nos ha permitido que estemos compartiendo presentaciones por otras vías. Así es pues de que tómenlo en cuenta, esta recomendación que hacemos para que ustedes pues se vayan preparando para su examen parcial que ya se está acercando. Entonces, aquí hay 3 preguntas, pero reitero, hay que estudiar más esto a fondo. Ya sabemos, pueden ir a ver, insisto, ahí están ya las 5 sesiones grabadas y pueden acceder a ellas para que efectivamente se puedan dar cuenta de que no hay inconveniente en cuanto a tener acceso a esta presentación, que de hecho es la misma, no le hemos hecho variaciones porque es bastante amplia esta. Entonces, la primera pregunta, ahí les hemos dado el tiempo, ahorita si le tomaron foto, lo que sea, tampoco me la tienen que responder a mí, ni nada de eso. ¿Cuáles son las modalidades para plantear la reconvención? Pregunta muy simple.
La 2, ¿cuál es el momento obligatorio para realizar la conciliación? ¿Mm? Así es. ¿Cuál es el momento obligatorio para realizar la conciliación? O si quieren, ¿cuál es la audiencia? Ahí como ustedes se la quieran replantear. La tercera, ¿qué tipo de conciliación es aquella que se realiza ante el órgano jurisdiccional y en la que existe apercibimiento judicial? Ahí está la pregunta. Entonces, es ahí para que ustedes la analicen, las analicen, mejor dicho. Muchas gracias por su atención. Vamos ahorita a hacer la síntesis de la sesión que hemos tenido esta tarde. Así que vuelvo a reiterarles, por favor, vean ahí las clases. Si les ponemos que cada una dura 15 minutos, yo diría que podríamos decir que se van a tardar, ¿qué? 1 hora y cuarto en poder estudiarlas. Entonces no es un gran tiempo, ¿verdad? Para que ustedes pues, puedan ahí chequear estas mismas presentaciones y que puedan tener acceso a todas las respuestas. Insisto, porque es más de lo que, o sea, las pruebas usualmente son más que las preguntas que estamos haciendo, así que ténganlo en cuenta, para que estudien adecuadamente. Bueno, vamos entonces a la síntesis para tratar de dejar esta clase efectivamente lo más clara que sea posible, ¿verdad? Entonces, hoy hemos hablado de dos temáticas, la reconvención y la conciliación. Bueno, primero hablamos de la reconvención, que no es otra cosa que la contrademanda. Y decíamos que es aquella acción ejercitada por el demandado, porque es él y no otro, ¿no? Que la realiza al momento de contestar a su demanda y que puede derivar de una misma relación o de otra, es decir, de lo mismo que se está demandando u otra cosa, ¿verdad? Eso es la reconvención como tal. Vimos que la misma, pues al final tiene dos modalidades, solo dos, muy simples. Yo puedo plantear la reconvención de forma escrita o de viva voz de manera oral. Ya sabemos que si es de viva voz, pues se vuelve a levantar acta, tal y como lo establece la ley. También, posteriormente estuvimos chequeando cuáles son los requisitos que tiene esta reconvención. Y nos dimos cuenta que son exactamente los mismos que lleva la demanda, es decir, los mismos del 332. Esos son, damas y caballeros, los requisitos. Y si la plantean oral, igual por el artículo 333 nos rebota a que tienen que observarse los requisitos que están contemplados en el artículo 332. Así que tómenlo en consideración. Hablamos de cuál es el momento idóneo para plantearlo, ¿no? Ya sabemos que es al contestar a la demanda. Les platiqué algunos aspectos importantes que deben de tomarse en consideración. Es que normalmente, salvo que la otra parte, pues, diga que ahí quiere contestar a la contrademanda, vimos que usualmente se suspende la audiencia que se está celebrando con el afán de no violentar el derecho de defensa de la otra parte. También estuvimos platicando de que tanto la reconvención como la demanda no van a alterar el tiempo de la prueba, ¿verdad? Es decir, que los mismos plazos de la prueba van a operar tanto para la demanda como para la reconvención. Y que aún pese a que exista ya reconvención, el juez va a tratar de avenir a las partes. De ese advenimiento surge la otra figura procesal que se llama conciliación. Estuvimos viendo que en el juicio ordinario laboral, que es el que estamos hablando desde ya un par de semanas atrás, la tomamos como una etapa procesal. Acuérdense de eso, es una etapa procesal, en la que el juez, una vez enterado de las pretensiones del actor y ahora del demandado
o reconveniente, porque también es el caso. De igual forma, va a tratar a venirlos, es decir, tratar de ponerlos en conciliación, tratar de que queden en paz, ¿verdad? Mediante fórmulas ecuánimes, dice la ley y la doctrina, aunque muchas veces ya hemos platicado de que no es el juez en persona quien lo hace, pero de igual forma la etapa la da el juez, para que uno se ponga de acuerdo con las partes, ¿verdad? Y el convenio que surja, ya sea porque hay conciliación parcial o porque es total, va a adquirir carácter de título ejecutivo. Eso fue también lo que aprendimos. Posteriormente, pues estuvimos hablando de la naturaleza jurídica de la conciliación y establecimos que es eminentemente procesal. A pesar de que ustedes dirán, pero hay una conciliación que también hay, que es extrajudicial. No obstante, como está aquí en el 340, que es cuando hay un proceso, eso la hace eminentemente procesal. Se tuvo que iniciar un proceso, si no, no hubieran las partes tratado de conciliarlas. Recordámonos que la conciliación es muy importante, se vale de 3 principios para poder conciliar. Uno, de la economía procesal, porque en serio, un juicio le sale caro al Estado, no crean que solo es así nomás. También hablamos de la sencillez, porque el proceso laboral no es complicado ni debe ser complejo, ¿eh? Debe de tornarse lo más simple posible y si se puede terminar por una conciliación, maravilloso. Y por supuesto, por el principio de conciliación propiamente dicho, que bueno, solo decirlo yo creo que es muy obvio, ¿no? Esos son básicamente los aspectos que también hablamos de la conciliación. Vimos sus características como una etapa obligatoria. La tiene que hacer el juez sí o sí. Su culminación lleva un convenio. Ese fue otro de las características. Otra fue que también se puede realizar en cualquier etapa del proceso antes de que se dicte sentencia. Eso es cierto. La cuarta es de que el convenio que se suscribe, en teoría, pues no debería de tener renuncias ni disminuciones al actor, ¿verdad? Pero bueno, es el deber ser. La siguiente, que el convenio realmente debería de tener concesiones solo para el patrón, ¿verdad? Solo es el que debe de ceder. Y la última, que el convenio como tal, pues adquiere un carácter de título ejecutivo. Finalmente estuvimos charlando de cómo se clasifica la conciliación. Y vimos que esta puede ser parcial. Se llama así cuando obviamente las partes advienen únicamente en parte de lo que se pretende. Y de eso el juez toma nota y celebra el convenio. Y el juicio, como vimos en el artículo 341, pues sigue su camino en lo que no se logró conciliar. Contrario censo estaba la conciliación total, como la misma palabra lo dice, esta pues efectivamente ve que el advenimiento fue absoluto y con ello pues se va a terminar el proceso. El convenio de igual forma total adquiere carácter de título ejecutivo. Luego estuvimos charlando de la conciliación extrajudicial. La palabra lo dice, extra, o sea, fuera de lo judicial. Y vimos que principalmente, pues esta es la que nace de fuera del ámbito jurisdiccional, es decir, fuera de los juzgados. Puede ser ante la autoridad administrativa, es decir, algún funcionario del Ministerio de Trabajo. Pero ojo, aún ese convenio que hagan puede tener efectos de título ejecutivo, ¿verdad? Y que incluso, por supuesto, puede ser también a través de un reconocimiento de deuda que se haga con un notario, ¿verdad? En tal sentido, y que en el mismo se plasme que tendrá carácter de título ejecutivo. Por último, hablamos de la conciliación judicial que se debe llevar a cabo, por supuesto, en los órganos de justicia. Es la que realiza el juez, forzosamente, según lo que nos estableció el artículo 340.
Bien, mis apreciables estudiantes, hemos terminado ya, estamos puntuales cuando son las 16 horas con 15 minutos. Les agradezco mucho su atención. Recuerden, estudien no solo las preguntas, vayan a ver las sesiones resumidas para que ustedes mismos vayan sacando su propio cuestionario. Cuídense un montón, por favor. Guatemala es el país de Centroamérica con más muertos de SARS-CoV-2. Eso no es una imaginación mía, es la realidad. Y no fuimos el primer país en tener la enfermedad. Cuidémonos todos. Yo les deseo muy feliz tarde. Será Dios mediante hasta la próxima que nos sigamos saludando.